Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Denisa, e estamos aqui para mais um. conociendo más la palabra de Dios y vivir mucho más todas estas promesas que tiene para cada uno de nosotros. Sea muy bienvenido a usted que está con nosotros y también bienvenido a usted que va a escuchar también la grabación y invitamos todos a entrar en la página web de ministerioaguaviva.net, donde puede ver toda la programación, las prédicas, los estudios, todos grabados y también agregarse a Radio Vineyard y puede entrar derecho con el enlace de radiovineyardi.net. Alabanzas 24/7. Así Sea es, muy bienvenido a alabar al Señor. así es, mi hermano. Si tiene alguna alabanza que usted quiera escuchar en la radio, mande a nosotros el link y nosotros lo ponemos en nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, estamos hoy en nuestro estudio bíblico y estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya vimos 16 de las parábolas, son más de 40 y vamos caminando, no tenemos prisa, ¿verdad? Vamos caminando y el Señor va abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos lo que Él quiera. Hoy vamos a ver la parábola de la higuera. Recuerda que tiene dos parábolas, ¿no? Esta semana vamos a ver de la higuera y de la próxima semana, de la higuera que no tiene frutos. Entonces son dos parábolas diferentes. Entonces hoy vamos a ver aquí de la higuera. Y para traer este estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos para estar con nosotros y traer este estudio. ¿Dónde está Carlos? Ahí está. Hermanos, qué gusto verles nuevamente después de un tiempo y de verdad que qué hermoso es poder hablar la palabra de Dios, hermanos. Y como dice hermano Darcy, tenemos una parábola hoy, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que creo que es especial y una de las únicas por el contexto que hay alrededor de esta parábola, hermano, por eh, lo que habla alrededor de la parábola y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo la describe. Entonces, la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 32 al 33. Enseguida los estaremos viendo, pero como dices tú, hermano, esta es también una parábola de la higuera, muy diferente a la otra parábola que veremos después. Pero esta parábola podemos encontrarla también en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21 y cada uno de ellos nos da detalles importantes y describe de una forma única en su estilo, en la revelación que ellos recibieron, eh, dándonos detalles muy importantes, hermano Darcio, muy especiales en cuanto al contexto, ya que habla de una palabra que te gusta a ti mucho, de escatología, de los últimos días, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una enseñanza muy interesante. Pero, ¿qué les parece si para comenzar vemos qué es lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 32 al 33? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Wow. Si analizamos esta parábola simplemente o literalmente como la tenemos, aún así, hermano Darcy, nos trae un mensaje muy importante, porque nos habla de varias cosas como cómo aprender, cómo poder estar atentos, etcétera. Pero volvemos al contexto de esta parábola y como ya lo había mencionado, esta es una gran revelación, hermano Darcio, toda la que contiene el capítulo 24, una revelación importante, eh,
para todo el mundo, pero creo que en especial, hermano Darcio, para el mundo cristiano, porque el tema central es la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y autoridad. Ahora, creo que este es el deseo de la iglesia, el deseo de los judíos. La pregunta sería, ¿qué tanto podemos conocer nosotros o qué tanto hemos estudiado acerca de estos últimos días, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de estas profecías que están contenidas en varios libros a través de la Biblia? Entonces, como el capítulo 24 dice, habrá señales, hechos, acontecimientos. Ahora, muchos de estos hechos, muchas de estas señales, muchos de estos acontecimientos se han empezado a producir en diferentes tiempos, en diferentes lugares, y el mundo ha sido testigo, muchos de ellos. El versículo 24 habla en cuanto a la destrucción del templo, y creo que comentabas tú, hermano Darcio, en tu estudio también sobre este tema y cómo esto había sido llevado a cabo por Tito, un emperador romano, por allá en el año 70. Ahora, o más bien en el año 70 fue cuando comenzó esta guerra entre romanos y judíos. Había muchos judíos ocupando la ciudad de Jerusalén y defendiéndola. Entonces, los romanos hicieron una destrucción bárbara, hermano Darcio. Creo que recuerdas tú un poco más de esta historia que yo, pero uno de los principales fue el cumplimiento de esta destrucción del templo, y a partir de allí, bueno, podemos ver a través del mundo cómo ha ido cambiando todo, cómo ha habido guerras, ha habido terremotos, destrucciones, cómo se han creado más armas y el mundo preparándose para una guerra que tendrá acontecimiento en los últimos días con todos aquellos que no sean de Cristo, con todos aquellos que están a contra del Señor Jesús. Y algo muy importante, y enseguida me puedes dar tu comentario también, hermano, porque creo que es importante mencionar la importancia de estudiar estas profecías. ¿Por qué es importante? Primero, tenemos que ver la cantidad de libros que mencionan acerca de estas profecías del futuro, como dije, algunas ya comenzándose a cumplir, pero muchas de ellas se encuentran registradas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, para poder entender estos últimos días, se necesita un estudio muy profundo, hermano Darcio, un estudio que contenga toda la información que tiene la Biblia en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en estos libros que acabamos de mencionar, el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos y Apocalipsis, que lo conocemos también como el libro de Revelaciones. Ahora, desde hace muchos años, hermano Darcio, se ha comenzado a hablar de esta profecía, y nuestro Señor Jesucristo habla de ella una vez más ante sus discípulos para que entiendan qué es lo que sigue. Ahora, para nosotros aún es muy difícil poder entenderla. Imaginemos la gente que vivió en ese tiempo y no miraban claramente todo esto cumplir, hermano. De verdad, aunque nosotros vemos de que Mateo 24 es un capítulo escatológico, un capítulo que habla del final del tiempo. Es un tema bastante interesante, ¿no? Y un tema muy bello, pero es un tema que usted y yo como cristianos no tenemos que estar preocupados con eso, porque de verdad la llegada del Señor va a ser en tu vida y mi vida, o porque nosotros nos morimos, vamos a encontrar con el Señor, o porque el Señor está volviendo. Si el Señor vuelva, o si nosotros nos morimos, no hay problema, porque vamos a estar con el Señor. Ahora, es bueno
estar atento a las profecías para que no seamos engañados. Porque mira, recomiendo que usted lea el capítulo 24 de Mateos y se puede, lea también el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, porque ya tengo hablado algunas veces aquí que lo enfoque es diferente. Aún estamos viendo esta taza, yo veo una forma, usted está viendo otra forma, yo no veo esto que usted está viendo. Y Nilsa está viendo otra forma, pero la taza es la misma, ¿verdad? ¿Mm? La taza es la misma. Entonces, recomiendo que usted busque Mateos, Marcos y Lucas y lea para que entienda lo enfoque de cada uno de ellos. Me gusta mucho la interpretación de Mateos. ¿Por qué? Porque Mateos es más detallista. Él va Muy más extensa. sí, él va más a fondo, ¿no? Y cuando usted empieza desde el versículo 1 del capítulo 24, usted va a ver que Jesús ven hablando, mira, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron, pero Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y de verdad, cuando Jesús hablaba con ellos, ya empezaba las cosas a ocurrir. Es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que usted y yo somos presos a la hora, al día, al mes, al año. Pero Dios no. Dios no es preso a eso. Dios es atemporal. Él no está atado en el tiempo. Entonces, lo que para nosotros es 100 años, para Dios es un minuto. Entonces, las cosas están ocurriendo. Pero es muy importante saber que el Señor va a hacer, va a cumplir todas sus promesas, todas ellas. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados. Y yo pienso que esto es lo más importante, ¿verdad, mi hermano? Yo creo que la tranquilidad más grande que podemos tener como cristianos es que tenemos la salvación, la vida eterna garantizada y aun cuando vengan todas estas señales, todo este cumplimiento de profecías, como decías tú, de una manera muriendo o viniendo el Señor Jesús por nosotros, nos iremos con Él. Sí, Eh, pero es importante entender, por ejemplo, el por qué hacen esta pregunta los discípulos en su momento. Ellos era por tanto que se hablaba y se esperaba la llegada del Mesías y se esperaba todo la, no sé, no, restauración, el reino para que el restablecimiento del reino para Israel. Entonces, todo esto, ellos estaban a esa espera. Ahora, para nosotros habla mucho esta pregunta que hacen ellos, porque a nosotros nos debe llevar a pensar, no tanto en nosotros, en aquellos que aún no conocen de Cristo, en aquellos que aún esperan ser salvos. Entonces, en cierta forma es una exhortación, un llamado de atención para nosotros como cristianos hoy en día. Y es por eso que es importante entender todo este contexto que hay alrededor de estos dos versículos. de verdad, si a usted le gusta escatología, si a usted le gusta saber de los finales de los tiempos, nosotros hicimos una serie de 12 estudios que están aquí en YouTube, usted puede buscarlos, que habla sobre la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo no? Pues, ¿cómo va a pasar? ¿Cuándo? Nosotros no No sabemos. sabemos. No sabemos. Pero ¿cómo va a pasar? Ahora, ¿esto para qué es? Para que usted sepa, esto va a cambiar algo en su vida. En mi vida nada, en mi vida nada, pero de verdad, para que estemos ciertos de no sermos engañados. ¿Ok? Sí, y lo hemos visto esto en varias etapas de la historia, hermano, cómo ha habido muchos falsos maestros, falsos pastores, engañando a mucha gente acerca de todos estos hechos y acontecimientos. Ahora,
Capítulo de Marcos, de Lucas, de Mateo, contiene información variada, pero toda relacionada, como decías tú, con más detalles. Una visión y una narración que nos ayuda a tener una comprensión de los acontecimientos importantes y como acabas de decir tú, que ya empezaron, ya están pasando, pero todo va de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Algo que decías tú, hermano Darte, hermanos, es que todo está bajo el control de Dios, bajo el plan de Dios. Y por más que nosotros intentemos adivinar, por más que nosotros querramos acelerar el tiempo, el plan de Dios está ahí. Y solamente Él sabe el momento, la hora, el año, todo. Entonces, eso es lo maravilloso de Dios. Y nos lo deja muy claro, la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, nos lo deja muy claro, que solamente Él conoce el tiempo, nadie más. Así es que, como decías tú, hermano Darcio, esto nos evita que nos engañen, porque si la Escritura dice que solamente Dios conoce la hora, el momento, y nadie más que Él, esto me pone a mí preparado, me debe de preparar para si alguien viene y me empieza queriendo engañar con señales, con palabras. Ahora, el Señor Jesús eh, lo revela a sus discípulos para que reconozcan. Y es interesante, hermanos, hermano Darcio, el versículo 32, que dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Interesante este solo versículo, porque pone como ejemplo la higuera y pone cosas conocidas para nosotros, por ejemplo, como el brote de los, se me va esto, retoños en las ramas, el brote de las hojas. Entonces todo esto habla de un cambio en la higuera, pero también habla de un cambio que va a acontecer a nivel mundial. Y esto es importante. Por eso esta parábola, porque no solamente cuando cambia la higuera, cuando empiezan brotando sus hojas, sus retoños, empieza poniéndose verde, no solamente es la higuera, son árboles alrededor, pero también el clima comienza a cambiar. Y es un cambio que involucra a todo el mundo. Ahora, Él nos anima a poner atención a estas señales, a conocer estas señales, como lo dije ya un momento y lo dijo el hermano Darcio repetidas veces, para evitar ser engañados. Ahora, una señal con un cambio total, un cambio profundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que conocemos, todo lo que vemos, va a ser cambiado totalmente, va a ser diferente. Hay un tiempo, hay una preparación y hay una exhortación para nosotros. Esto es lo que tenemos que entender. Será una señal visible en todo el mundo y un cambio permanente. A partir de entonces, Dios establecerá su reino y a partir de ese momento, la Biblia habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de la nueva Jerusalén bajando del cielo. Entonces, todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Al igual que la higuera. Hermano Darcio, creo que tú conoces también algo de árboles, de agricultura. Y cuando estamos hablando del otoño, del invierno, hermano Darcio, pareciera que están muertos, ¿no? Pareciera que no tienen vida los árboles, las plantas. Sí, de verdad, aquí en Utah, cuando nosotros vemos lo invierno, muchas veces Nilsa habla eso. Mira, parece que está muerta, está peladita, muerta. Y cuando empieza a cambiar la estación del año,
usted empieza a ver que empieza a estar verde y después empieza a estar roja y va cambiando los colores de una forma tremenda. Entonces, ese es muy marcante, ¿verdad? Claro, ahora el cambio que hay de verano a primavera también es muy marcado porque la primavera habla del comienzo de ese cambio, pero ese cambio importante. No tanto el otoño y el invierno, porque el otoño, bueno, vemos que se caen las hojas, los árboles empiezan a quedarse solos, el invierno parecen secos completamente. Cuando mi esposa y yo nos venimos de California para Delaware, ella y mis hijas se vinieron en el avión, yo me vine manejando y justo iba entrando cerca de, creo que fue por allí Indiana, Ohio, donde tuve más tiempo de contemplar un poquito lo que había alrededor, los árboles, todo esto. Y mira, cuando yo veo esos árboles sin hojas, sin vida, California era diferente. Mi primer pensamiento fue decir, nos regresamos, aquí todo está muerto. Pero al paso de los días o de las semanas, cuando empieza todo esto poniéndose verde, cuando empiezan todas esas flores, todas esas hojas, la verdad que es una transformación impresionante y nos habla de vida. Y esto es lo que va a haber. Va a haber vida en ese cambio, en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, esto es hermoso. Ahora, cada una de las estaciones, como había dicho, son diferentes, pero cada una de ellas marca el inicio y el fin. Ahora, las señales son señales que van a ser únicas. De acuerdo a Mateo 24, veamos lo que dice Mateo 24, versos 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén, amén. ¿Qué pasaje tan impresionante en todos los sentidos, hermano Darcio, porque habla de un cambio profundo en todo aquello que conocemos, no solamente en la tierra, sino aún en el sol, aún en la luna, aún en las estrellas, en el cielo. Va a ser tan grande ese cambio del cual se está hablando, que el Señor Jesús lo representa con esta higuera. Va a ser tan grande el cambio que todo aquello que conocemos va a ser transformado, va a ser renovado, va a ser movido. Dice que las estrellas caerán del cielo. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y bueno, más señales. Entonces, finalmente, dice que aparecerá, vendrá el Señor Jesús con poder y gran gloria. Esto es lo maravilloso, hermanos, y por esto creo que hermano Darcy es también indispensable y necesario que conozcamos acerca de la escatología, acerca de estos pasajes, porque nos hablan de nuestro Señor Jesucristo con ese poder, con esa gloria, con esa victoria, estableciendo su reino. Y creo que es lo que esperamos todos. Y de verdad, esta es la promesa, ¿no? ¿Mm? Es la promesa que nosotros vamos a vivir. No importa si usted va a estar muerto o no, usted va a vivir la promesa. La promesa de la venida de Cristo, nosotros vamos a vivir. Ahora, vamos a vivir si tenemos a Él. Vamos a vivir si seguimos a Él. Vamos a vivir si estamos cercanos a Él. Así de fácil.
Sí. Ahora, mira, continuando con el versículo 33, que bueno, habíamos dicho y seguimos confirmando que tiene mucha enseñanza, estos 2 versículos solamente, pero era importante y necesario hablar el contexto y todo lo que está pasando. Dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora, el tiempo es importante y es necesario estar preparado, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y como tú lo hablabas, hermano Darcio, la mejor manera de estar preparados nosotros es teniendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, teniendo el sello, la garantía de esa vida eterna que Él nos promete. Ahora, conocer la palabra de Dios, porque este es el propósito de los estudios, este es el propósito de las escrituras para nosotros, eh, es necesario, pues ella nos revela el futuro, pero también nos revela el presente, nos revela a Dios, nos revela tantas cosas la palabra de Dios, pero aquí como estamos hablando de una profecía, yo solamente escogí, nos revela el futuro, pero así como ese cambio que hay en la higuera, la palabra de Dios nos revela más profundo y cambios que va a haber antes del mundo en ti y en mí. No solamente como cristianos, en aquellos que no son cristianos, que escuchan la palabra de Dios. Hay cambios también. Y una garantía, hermanos, hermano Darcio, que esto lo dijiste tú y me encanta a mí, es que el cumplimiento de estas profecías es seguro. Nada detendrá el cambio. Y todo porque está en la potestad de Dios, en el poder de Dios y porque Dios así lo ha manifestado. Entonces, no es simplemente algo que no debemos de poner importancia, al contrario, es algo que tenemos que ver porque será una vez más el cumplimiento de la palabra de Dios, el ver cómo es Dios fiel, firme y lo que dice su palabra se cumple. Y esto es interesante porque hay un pasaje, y enseguida, hermano Darcy, me gustaría un comentario tuyo. Hay un pasaje en Mateo 24, versículos 34 y 35, si no lo puedes leer, hermana. Sí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso, ¿no? Sí, Qué hermoso esto. Nada de la palabra de Dios va a pasar, puede pasar todo, puede terminar todo, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora tú hablabas, hermano Darcio, algo muy importante, y es que Dios no está atado al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo porque nosotros tenemos una vida limitada. Dios no, Dios es eterno. Es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, interesante, especialmente el versículo 35, hermano Darcio, por lo que la declaración y la confirmación de que la palabra de Dios se cumplirá. Es tremendo esto, hermano. Es tremendo esto porque la palabra del Señor viene siendo cumplida todo el tiempo y ella va a seguir siendo cumplida. Entonces, ese es maravilloso el cuidado de Dios. Perdón, si usted mira desde Génesis, la creación del mundo, después la creación del hombre, todo el tratar de Dios con el hombre hasta ahora, todo está descrito y cumplido en su palabra. No tuvo algo que, Dios se olvidó. No, no tuvo nada que Dios pueda olvidarse. Entonces todo va a ser cumplido. Puede pasar la tierra y el cielo, pero la palabra del Señor jamás.
Y podemos vivir esto a cada día en nuestra vida, ¿verdad? Exacto. Ahora, algo muy importante es eh, esa potestad de Dios sobre todas las cosas. Lo vemos sobre la higuera, sobre la naturaleza, como desde que Dios creó todo esto hasta el día de hoy se viene cumpliendo todo. No ha dejado un solo tiempo de haber las estaciones del año, no ha dejado un solo tiempo de haber esos cambios en la naturaleza, de ver cómo llega el invierno, cómo llega el verano, cómo llega el otoño, la primavera. Entonces todo está en la potestad de Dios, inclusive el cumplimiento de estas profecías, el cumplimiento de esta enseñanza que está hablando nuestro Señor Jesucristo, de este cambio profundo que va a haber. Eh, Dice el versículo 36 del mismo Mateo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo ¿quién? Solo el Padre. Y, hermano Darcio, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando esto. Es interesante que para nosotros que tenemos la cabeza humana, no conseguimos pensar como Dios piensa. Empezamos a tener un turbillón en nuestra cabeza diciendo, mira, cómo ellos son la Trinidad, si los tres son uno, cómo uno sabe y el otro no sabe. Pero de verdad, eso no es tan importante. Pero lo que es importante es que ninguna persona puede decir ninguna fecha. No sé si ustedes se recuerdan, no sé si usted se recuerda, en 2020, 2021 apareció un pastor, yo pienso que argentino, puertorriqueño, algo así. Sí, un gordito, fuertito, que decía, mira, porque el final del mundo va a ser en 2022, en el mes no sé qué. Y aquí estamos en 2024. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho, mira, esto es un engaño muy grande. ¿Cómo el Señor puede decirte si el Señor no dice a su Hijo, no dice al Espíritu Santo, va a decir a mí? Ah, por favor. Mira, si leemos la palabra de Dios, que es el propósito, estudiarla, leerla, para estar preparados. Y cuando llegamos a este pasaje, a este versículo, especialmente el versículo 36, que habla que todo está bajo la potestad del Padre y solamente el Padre lo sabe. Y declarándolo el Señor Jesús, lo que dices tú. Ahora, no es que el Señor Jesús no estuviera enterado, simplemente no le tocaba a él decirlo, porque si sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, los tres tienen el conocimiento, pero la potestad, el tiempo, el momento, la decisión es del Padre. Así como el Padre creó todo, Jesús vino y reveló al Padre, el Espíritu Santo está transformando, renovando, regenerando la iglesia para Cristo, preparándola. Cada uno tiene una función. Y la función del Hijo en este momento era ¿qué? Anunciar al Padre. Era cumplir con el propósito de su venida. De verdad, uno se mete en el trabajo del otro, ¿verdad? Así, el Padre hace lo que tiene que hacer, el Hijo su parte y el Espíritu su parte. Y lo podemos ver en Génesis, porque en Génesis, en el capítulo 1, podemos ver los tres, podemos ver al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la creación. Entonces, ahora acá es maravilloso que el Padre sea el único que conoce. Ahora tú decías hace un momento, hermano, y qué interesante es esto, el tiempo, la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios, el tiempo que Dios ha puesto, tiene un propósito. Y ese propósito es
que todos sean salvos, que todos seamos salvos. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir. Esto es lo que dice la Biblia. Porque vino por amor, vino a morir, vino a rescatar. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, tenemos un pasaje muy interesante que habla sobre todo el por qué. El por qué no se ha dado ese cambio. El por qué se está esperando. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Esto es hermoso. Podemos decir que ya es el tiempo, podemos decir que es mañana, que es otro día, pero a veces lo decimos porque se nos olvida esto. El propósito de la venida de Cristo Jesús es salvar a la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por esto, hermanos, hablaba yo al principio que es interesante nosotros como cristianos poder entender y ponernos a estudiar sobre los acontecimientos de los últimos días. Porque no solamente era una enseñanza para los discípulos, una exhortación, eh, una llamada de atención a estar preparados, pero también era un mensaje para ellos para que entendieran la importancia de la venida de Cristo, el por qué Él había entregado su vida, el por qué Él había derramado su sangre. Es para la salvación. Y la salvación la recibimos a través de Cristo Jesús, a través de escuchar la palabra de Dios, creemos en Él. Y una vez creyendo en Él, nosotros, hermanos, nos arrepentimos. Dice el pasaje que vimos en 2 de Pedro. Y esto es lo que quiere Dios, que todos vengamos a ese arrepentimiento. Ahora, es importante para ti, para mí, conocer esto porque hay gente que aún vive en pecado, que aún vive lejos de Cristo. Y si todos estos hechos, todas estas profecías, todos estos grandes cambios van a venir, es importante cumplir con lo que el Señor Jesús espera que tú y yo hagamos, que es predicar su palabra, que es anunciar el Evangelio. Ahora, el día de la salvación, hermanos, no es mañana, no fue ayer. El día de la salvación es hoy. Tú y yo, nosotros, hermanos, hermano Darcio, somos salvos porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque creemos en Él, porque hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Pero hay gente que hoy necesita ser salva. Y esta es la razón por la cual no se ha cumplido ese tiempo, pero como vimos en las Escrituras, ese tiempo va a venir. Hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes, hermanas, si lo puedes leer, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempos aceptables te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Wow, es maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pueden oír o cómo puede ser un tiempo donde la gente escucha la palabra de Dios y tú y yo no anunciamos? ¿Cómo puede ser el día de la salvación, el día del socorro, si tú y yo no anunciamos el evangelio y no anunciamos la palabra de Dios? Ahora, hoy es el día, hoy es el momento, porque así como hoy es el día de la salvación, hermano Darcy, hermanos, hoy es el día que nosotros tenemos que predicar a Cristo, porque hoy es el día que la gente tiene que escuchar, porque hoy es el día que Dios quiere salvarlos. Te salvó a ti, me salvó a mí, lo salvó a ustedes, hermanos. Pero hay más gente
No solamente tus hermanos, tus vecinos, tus hijos, tus padres, tus conocidos, tus amigos. Hay más gente alrededor del mundo que son nuestro prójimo, que necesitan escuchar, que necesitan esa salvación. Entonces, el día de la salvación es hoy. Creo que aquí, hermano Darcio, es un reto para todos nosotros o una exhortación, creo más correcto para todos nosotros, para poder cumplir lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermano Darcio. De verdad, todos nosotros tenemos un llamado. Y este llamado, por menos que sea, es de predicar la palabra, que es una ordenanza, no un llamado, y sí una ordenanza. Más Entonces, clara, más fuerte. más fuerte, es una ordenanza. Entonces, no podemos discutir una orden del Señor. Entonces, de verdad, esta parábola viene para nos exhortar, para nos alertar y para nos hacer despiertos de las cosas Despertarnos. del Señor. ¿Ah? Y de las cosas del Señor. Tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque el Señor está volviendo. ¿Ah? Amén. Y esta parábola está ahí para esto. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda y quiere hablar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp o de las redes sociales. Puede llamarnos y nosotros vamos a buscar su respuesta dentro de la palabra del Señor. Y lo que el Señor dice es lo que va a estar dicho. No es lo que yo pienso, o que Carlos piensa y sí, o que el Señor pone en su palabra en nombre de Jesús. ¿Ok? Y la próxima semana te invitamos a más una parábola, la higuera estéril. Ah, mira, otra higuera ahí. Ah, sí, tiene otra aquí. Vamos a tener como base Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Invitamos a usted a estar con nosotros el próximo viernes para estudiar esta parábola y ver lo que el Señor tiene para hablar a usted y a mí en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por traernos este estudio. Y aquí estamos, recordando que el próximo domingo tenemos... Servicio de adoración en familia. Sí, el último servicio del mes. Sí, el próximo domingo va a ser Santa Cena, no ese ahora, el otro va a ser Santa Cena y ya estamos terminando junio, que empezó ayer y ya está indo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ya está el Recordando- verano. Sí, ya estamos en el verano. Recordando a usted que todo primero martes de cada mes nosotros tenemos nuestra reunión de oración. Entonces, la próxima semana tenemos la reunión de oración. Amén. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor. Y nos vemos en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.